Buenos días. Hoy día vamos a hablar del control de signos vitales. ¿Cuál será el aprendizaje esperado de esta clase? Bueno, en esta clase vamos a aprender a describir el concepto de signo vital y sus características, a describir la técnica de control de pulso o frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y a registrar datos y clasificación de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Vamos activando conocimientos y recordando. ¿Te han controlado alguna vez los signos vitales? ¿Por qué y para qué se hace este control? ¿Qué llamamos exactamente signo vital? ¿Y por qué le llamamos vital? Bueno, los signos vitales son parámetros que revelan las funciones básicas del organismo, las funciones que son vitales, las funciones que son asociadas a la vida y que si no están presentes, la persona fallece. Es así que cuando controlamos frecuencia cardíaca y presión arterial, estamos evaluando la función circulatoria del organismo. Si evaluamos frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, estamos evaluando la función de respiración y de oxigenación del organismo. Cuando evaluamos temperatura, estamos evaluando la función de termorregulación del organismo, es decir, todas ellas funciones asociadas a la vida. A través de su medición y vigilancia o control, es posible evaluar la salud de un individuo. Y los signos vitales constituyen una herramienta muy valiosa como indicadores del estado funcional de un paciente. El registro de los signos vitales no debe convertirse en una actividad automática o rutinaria. Los resultados deben ser el producto de una evaluación clínica que sea confiable. Su interpretación debe ser la adecuada y oportuna. Su valoración permite detectar alteraciones de la salud potenciales o reales y además ayuda a decidir conductas de manejo tanto médicas como de enfermería. Es decir, esta valoración de los signos vitales constituye el punto de partida en la toma de decisiones objetivas que determinan el cuidado de un paciente. De aquí su importancia. ¿Y cuáles son estos signos vitales? Bueno, los signos vitales son 6. Tenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la saturación de oxígeno, el dolor y la presión arterial. ¿Cuáles son los objetivos del control de signos vitales? Evaluar el estado hemodinámico de una persona, mantener un registro gráfico de los signos vitales en los formularios de enfermería y reconocer y comunicar los cambios en los signos vitales que necesitan atención médica o de enfermería. Vamos con la frecuencia cardíaca. ¿Cómo la definimos? Bueno, la frecuencia cardíaca se define como el número de veces que late el corazón en un minuto y también es lo que conocemos como pulso. ¿Cómo se mide? Se controla mediante la palpación de una superficie arterial y la arteria más utilizada en la medición de la frecuencia cardíaca es la arteria radial. ¿Cuál es el valor normal? El valor normal es de 60 a 100 latidos por minuto y es importante consignar que se debe controlar durante un minuto completo. Si bien es cierto que dijimos que la arteria radial es la arteria más comúnmente utilizada para el control de la frecuencia cardíaca, existen otras arterias donde también podemos controlar la frecuencia cardíaca. Si nos vamos en una persona en posición anatómica de céfalo a caudal, encontramos las siguientes arterias. La arteria temporal, que es la arteria que se encuentra en la cabeza, en la zona lateral a la frente, es una arteria pequeña, pero es una arteria útil para el control de la frecuencia cardíaca.
Cabe destacar, eso sí, que es una arteria que se utiliza más en niños pequeños, recién nacidos, lactantes, más que en los adultos. Después tenemos la arteria carótida, que es una arteria que pasa por el cuello, en ambos lados del cuello, pasa por delante del músculo esternocleidomastoideo, que parte del mentón y se ancla en la clavícula. Y es una arteria de gran importancia porque es la arteria que debemos utilizar en el caso de una persona inconsciente para evaluar si la persona se encuentra en una situación de paro cardiorrespiratorio. La arteria carótida es la última arteria en que se deja de sentir pulso en una situación de paro, de ahí su importancia. Después tenemos en las extremidades superiores la arteria braquial, que es esta arteria que pasa por la fosa anterocubital en ambos brazos, una arteria gruesa, de fácil palpación, y es la arteria también que se utiliza para la medición de la presión arterial. Le sigue la arteria radial, que es la más utilizada para la medición de la frecuencia cardíaca y que pasa por el borde del radio como yendo hacia el pulgar en ambos brazos. La arteria femoral es esta arteria gruesa que se encuentra en la fosa ilíaca, en la zona media, pero más hacia central, y que es una arteria muy gruesa y que se utiliza más bien en pacientes hospitalizados para el control de la frecuencia cardíaca. La arteria poplitea, que es una arteria que se palpa por detrás de la rodilla, en la fosa poplitea o en el hueco popliteo, y que también se utiliza para este control, pero más bien en pacientes hospitalizados. Y la arteria pedia o pedial, que se encuentra en la zona anterior del pie. ¿Cuáles son las características del pulso? Bueno, una de las características es la frecuencia, que como dijimos su definición es número de veces que late el corazón en un minuto y que hace que nosotros podamos, o que permite que nosotros podamos tener un valor numérico, que es un dato objetivo muy útil en la evaluación clínica de un paciente. Otra característica es el ritmo, donde tenemos dos tipos de ritmo, ritmo regular y ritmo irregular. En el ritmo regular, el intervalo de tiempo entre una y otra pulsación es exactamente igual. En el ritmo irregular, el intervalo de tiempo entre una y otra pulsación es distinto. Cuando nosotros palpamos en un paciente un ritmo irregular, estamos hablando de un paciente que tiene arritmia, una arritmia cardíaca que es una patología cardíaca. Otra característica es el volumen o la amplitud, donde podemos encontrar un volumen lleno o débil. Un pulso lleno es aquel pulso en que uno siente que pasa una adecuada cantidad de sangre por dentro de esa arteria. Un pulso débil es un pulso en que se siente o pareciera que pasa muy poquita sangre por dentro de esa arteria. Y es el pulso que nosotros encontramos en un paciente en que ha perdido sangre, por ejemplo en una hemorragia o en un paciente que va hacia un paro cardiorrespiratorio. Otra característica es la tensión, donde podemos encontrar un pulso blando o un pulso duro. Un pulso blando es aquel pulso que desaparece fácilmente con una pequeña presión sobre la arteria, y un pulso duro es un pulso en el cual se debe ejercer mayor presión para que desaparezca. ¿Ya hay factores que puedan alterar la frecuencia cardíaca? Sí, hay varios factores que pueden alterar la frecuencia cardíaca. Dentro de ellos tenemos factores emocionales como la ansiedad, el miedo y la emoción que aumentan la frecuencia cardíaca. Otro factor son los medicamentos. Y acá encontramos
medicamentos que pueden aumentar la frecuencia cardíaca o que puedan disminuir la frecuencia cardíaca. Es muy importante consignar cuando realizamos un control de frecuencia cardíaca si el paciente consume medicamentos para el corazón, medicamentos para la hipertensión, medicamentos para las arritmias. Otro factor que altera la frecuencia cardíaca son los alimentos, y dentro de ellos lo más determinante es el café y los alimentos que contienen cafeína. Cabe destacar acá también las bebidas energéticas que aumentan importantemente la frecuencia cardíaca en una persona, al igual que el café y los alimentos con cafeína. Otro factor es la fiebre. A mayor temperatura de un paciente febril, mayor va a ser la frecuencia cardíaca. Es decir, es una alteración, un factor directamente proporcional entre fiebre y frecuencia cardíaca. En relación a la edad, hay variaciones del valor de frecuencia cardíaca normal durante el ciclo vital. Un recién nacido, un lactante pequeño, tiene como frecuencia cardíaca normal alrededor de 120 latidos por minuto. Esos 120 latidos por minuto en un adulto constituyen una alteración. Por ello es que a menor edad, mayor es la frecuencia cardíaca de un individuo. O dicho al revés, a mayor edad, menor es la frecuencia cardíaca de un individuo. El dolor es un factor que aumenta la frecuencia cardíaca. A mayor dolor, mayor frecuencia cardíaca. Y el ejercicio también aumenta la frecuencia cardíaca. Mientras más intenso es el ejercicio, mayor será la frecuencia cardíaca de una persona. Clasifiquemos. Dijimos que la frecuencia cardíaca tiene un valor normal de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando una persona se encuentra en esa situación, hablamos de normocardia. Cuando un paciente tiene una frecuencia cardíaca aumentada entre 101 y más latidos por minuto, hablamos de taquicardia. Cuando una persona tiene una frecuencia cardíaca disminuida y tiene entre 59 y menos latidos por minuto, entonces hablamos de bradicardia. Resumamos entonces. Normocardia entre 60 a 100 latidos por minuto. Frecuencia cardíaca aumentada, 101 y más. Taquicardia. Frecuencia cardíaca disminuida, 59 y menos. Bradicardia. Vamos ahora a la frecuencia respiratoria. ¿Cómo la definimos? Es el número de veces que respiramos en un minuto. Cabe señalar que la respiración incluye inspiración y expiración. Es decir, ambas, inspiración y expiración, constituyen una respiración. ¿Cómo la medimos? La medimos a través de la observación de los movimientos torácicos del paciente y también la podemos medir posicionando la mano sobre el tórax del paciente. Es importante tener presente que para realizar un control ideal de frecuencia respiratoria, el paciente no debe darse cuenta que nosotros estamos controlando su frecuencia respiratoria, ya que esto puede provocar un cambio inconsciente en el paciente de su patrón respiratorio y nosotros obtener un dato alterado de su frecuencia respiratoria. ¿Cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria? Bueno, estos son de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y también es importante destacar que se debe controlar en un minuto completo. ¿Cuáles son las características de la respiración? Bueno, la frecuencia. La frecuencia que lo definimos como número de veces
y que es la característica cuantificable de la respiración que nos va a proporcionar un valor numérico objetivo. Otra característica es la profundidad. La respiración puede ser normal, profunda o superficial. Una respiración profunda es aquella en que se produce una inspiración exagerada, como haciendo un intento importante para poder conseguir aire para poder respirar. Y una respiración superficial es aquella en que el paciente hace una inspiración muy pequeña para poder respirar. Otra característica es el ritmo o patrón respiratorio. Y acá podemos encontrar una respiración rítmica o una respiración arrítmica. Una respiración rítmica es aquella en que el intervalo de tiempo entre una respiración y otra es igual. Y una respiración arrítmica es aquella en que el intervalo de tiempo entre una respiración y otra es diferente. Y otras características que podemos observar de la respiración en nuestros pacientes es el uso o no de musculatura accesoria para poder respirar y la presencia de ruidos respiratorios que pueden ser audibles o que pueden ser escuchados utilizando instrumentos como el fonendoscopio. La frecuencia respiratoria también la podemos clasificar. Y es así que tenemos distintos términos para valores de frecuencias respiratorias distintas. Entonces, hablamos de eupnea cuando un paciente tiene un valor normal, es decir, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando esa respiración es mayor a eso, es decir, entre 21 y más respiraciones por minuto, hablamos de taquipnea o polipnea. Ambos términos significan lo mismo. Si el paciente tiene 11 y menos respiraciones por minuto, hablamos de bradipnea. Entonces, resumiendo, eupnea de 12 a 20 respiraciones por minuto. Taquipnea, 21 y más respiraciones por minuto. Bradipnea, 11 y menos respiraciones por minuto. Vamos entonces ahora a hacer un ejercicio virtual de clasificación hemodinámica para valores de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. En un paciente cuya frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto, nosotros lo clasificaríamos como un paciente normocárdico. Con 105 latidos por minuto debemos clasificarlo como un paciente taquicárdico. Si un paciente tiene 60 latidos por minuto, lo vamos a clasificar como un paciente normocárdico. Paciente con 75 latidos por minuto será un paciente normocárdico. Un paciente con 61 latidos por minuto lo clasificamos también como un paciente normocárdico. Si vamos a la frecuencia respiratoria, un paciente o una persona con 20 respiraciones por minuto sería una persona eupneica o lo clasificamos como eupnea. 11 respiraciones por minuto sería bradipnea, porque es menos de 12, ¿cierto? 6 respiraciones por minuto sería bradipnea. 25 respiraciones por minuto sería taquipnea o polipnea. 21 respiraciones por minuto serían taquipnea o polipnea. Una de las principales características de los signos vitales es que son cuantificables. Esto permite entregar un dato objetivo que permitirá tomar decisiones y la mejor terapia para nuestros pacientes. Pero para que ello sea así, debemos entregar un valor confiable.
El control de signos vitales es una de las actividades que más desarrollarán en su carrera como TENS. Es por ello que es tan importante entender qué significan y cuál es la técnica adecuada para realizar los controles de manera correcta. Como actividades de consolidación de conocimientos, deberán desarrollar y realizar las guías que encontrarán en el portal. Para ello pueden apoyarse en la bibliografía que se les entrega, teniendo presente los links para encontrar en la web y libros que están disponibles en la biblioteca ENAC.